Bien, mis amados, Dios me los bendiga en gran manera. Continuamos. Este es el ministerio a continuación de Jesucristo Salva, quien está a cargo de la servidora de Jesús, compartiendo el mensaje bíblico, Gisela Mendoza. Bien, también para servirles a ustedes, justamente con el mismo mandamiento de Jesucristo, de predicar la palabra de salvación. Continuando con la historia, que no se debe de quedar solamente con un recuerdo nada más. Esta historia que enfatiza la salvación suya, mía y de cada quien, de aquellos que realmente la requieran, que la consideren. ¿La salvación de qué? De su alma, de nuestra alma. Es importante considerar cada actividad que Jesucristo hizo aquí en la tierra, desde el inicio de su vida, de su ministerio, hasta el final de sus días. Que el final de sus días no terminó solo con la muerte, al contrario, terminó con la resurrección. Terminó justamente con ese encargo a quien se lo dejó al Espíritu Santo de Dios. Pero antes de continuar, vamos a considerar una vez más la guía de Dios. Papito lindo, amado Señor, bendito y alabado sea su nombre. En este momento continuamos, Señor mi Dios, con esa etapa que dejó escrita aquí Jesucristo con su propia vida, para ser recordada en las nuestras. En el nombre de Jesús de Nazaret, ponga, Señor mi Dios, Padre amado, sus palabras en mis labios. En el nombre de Jesús de Nazaret, permita que cada corazón endurecido sea encarnado. Permita, Señor mi Dios, que aún los oídos, Señor mi Dios, estén prestos para oír su palabra de salvación, su llamado genuino. En el nombre de Jesús, Padre amado, que su palabra, Señor mi Dios, sea traspasando cada uno de nuestros seres. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén y amén. Las primeras tres palabras que fueron enfatizadas hace un momento, enfatizan en sí ese perdón que Dios nos da. Y fue Jesucristo el que pidió: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No es que esté solapando Jesucristo el pecado del ser humano. Al contrario, es clamando que Dios tenga misericordia del ser humano. Y no lo hizo solamente en ese momento, en cuanto estaba siendo crucificado. Aún Él sigue siendo el intercesor. No hay otro intermediario. Quien diga que hay otro intermediario simplemente está cambiando lo que ya está escrito. Y por favor, no continúe contradiciendo la palabra de Dios. Es importante considerar que el único intermediario ante Dios Padre es Jesucristo. La segunda palabra también fue justamente: conmigo estarás en el paraíso. Y se lo dijo al ladrón arrepentido. Hoy en día, el mismo llamado, la misma promesa es para usted y para mí y para todo aquel que considere justamente el ofrecimiento de la salvación, ese ofrecimiento de la vida eterna, el mismo ofrecimiento que Jesucristo le ofreció a aquel varón que estuvo a su lado arrepintiéndose y diciéndole a la otra persona, al otro ladrón que estaba del otro lado, diciéndole: no te burles de Jesucristo. Y justamente aquel varón tuvo ese verdadero arrepentimiento. Es la actitud que uno debe de seguir, el verdadero arrepentimiento ante el llamado de Jesús.
ante el ofrecimiento de la salvación. La tercera palabra justamente fue esa responsabilidad de la que Jesucristo también nos hace compartícipe. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Esa responsabilidad familiar, esa responsabilidad continúa aún en el día de hoy. Ahora sí, las tres primeras palabras buscaban la manera de enfatizar el perdón, la felicidad, la alegría del mismo y la responsabilidad. Pero las cuatro últimas palabras para completar las 7, número que simboliza el cumplimiento, número que simboliza la perfección de Dios. La cuarta palabra, que también lo registran el Evangelio de Mateo, cuando Jesucristo ya entró en el margen del dolor más terrible, más agudo. Se enfatizó hace poco justamente parte de lo que podemos visualizar de una manera imaginativa, porque no es lo mismo estar en ese momento del suceso, pero la historia tiene su verdad, esa verdad que tiene que ser recordada hasta el día que Jesucristo vuelva. Y es un mandato recordar la muerte de Jesús, que fue por usted y por mí, y que no se quedó ahí, sino que la victoria obtuvo mediante la resurrección. Aquella muerte de Jesucristo tiene su sello, tiene su garantía. Cuando Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario, al momento de enfatizar la cuarta palabra, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es que en ese momento ya estaba acogiéndose y empujándose más a su cuerpo terrenal la muerte. Cuando un ser humano de manera terrestre está en esa agonía, comienza a desfallecer lentamente. Jesucristo estaba con su cuerpo totalmente desgarrado, herido, atropellado con tantos latigazos. Latigazos que tenían totalmente esa figura para desgarrar la carne. El hecho de solamente visualizarlo o expresarlo no solamente es para sensibilizar al ser humano, sino también para acoger el sufrimiento, el precio de la muerte de aquel que viene a ser considerado como el único Señor y Salvador, el único mediador ante Dios Padre. Cuando Él dijo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él expresó al decir Dios, considerando a su Padre como el Dios verdadero, sin que nadie lo reemplace. Si usted en esta vida terrenal contradice lo que está escrito en la palabra de Dios, contradice lo que Jesucristo aquí lo vino a enseñar, simplemente usted está dándole la espalda a la ley de Dios y está formándose un pensamiento, una idea, una historia contraria a la verdadera. Nadie puede reemplazar como intermediario ante Dios Padre a Jesucristo.
nadie, ni la Virgen María, ni los discípulos cualquiera que se llame. El único intermediario ante Dios Padre es Jesucristo. Jesucristo aquí lo relató. Vengo de parte de ¿quién? De mi Padre. Sin hacer a un lado lo que vino a hacer aquí en la tierra y los que Él llamó o escogió para que Él viniese. Tengo sed. Estaba en un momento dado en que, si nosotros analizamos la estación de Jesucristo en ese momento antes de fallecer, al momento de coger su cuerpo y de seguir sangrando, es lógico que ya comience a tener un desfallecimiento y el cuerpo pide algo de beber. Si ustedes han visto de manera humana, médicamente, cuando ya la persona está en su lapso de fallecer, desea ingerir algo líquido, tiene sed. Llega un momento dado en que hay personas en que no le da a aquel ser a punto de morir agua porque dicen que no se le puede dar para que no mueran, pero es inevitable aquella acción. A Jesucristo no le dieron agua, le dieron vinagre. En ese lapso era lo que necesitaban para darle lo que tenían, para brindarle. Pero la sed que él tenía no solamente era física, sino espiritual. Al momento de decir, tengo sed, también nos invita a nosotros pronunciar la misma frase. Benditos aquellos que tienen sed de mí. Cuando Jesucristo dijo, yo soy la fuente de agua viva. El que bebiese de mí, de esta fuente, nunca tendrá sed. Nunca tendrá sed. Es una sed espiritual de la que Dios quiere librarnos. La persona que no tiene a Jesucristo o no tiene esa comunión, permanentemente está sediento, aunque no lo diga de manera personal, pero su alma internamente sí busca la manera de gritar, tengo sed. El llamamiento a esta faceta, el mensaje espiritual, es justamente ese, que usted le brinde el agua de vida que lo brinda Jesucristo en su propia persona. Es lamentable cuando una persona, un ser humano, llega a morir sin Cristo. Tanto así que, aunque no lo quiera considerar, pero es la verdad, si usted muere fuera del camino de Jesucristo, usted va al lugar de condenación que es llamado el infierno. Y ahí nadie calmará esa sed que ahora en vida pudo haber sido satisfecha mediante la salvación de Jesucristo. ¿Cuántas personas mueren en esa faceta? Y se alimentan de manera corporal solamente con la satisfacción de este mundo, de los placeres de esta vida. Personas de bajo nivel, de alto nivel, de cualquier nivel. Personas
que de pronto hacen sus planes en decir, hasta ahora ya voy a terminar de hacer esto y luego de pronto me dedicaré a Dios. La sexta palabra es: todo está consumado. Jesucristo pudo decir antes de entregar su ser, antes de morir aquí en la tierra, dijo: Padre, he cumplido para lo que tú me enviaste. He ofrecido la salvación a este mundo. Ahora le toca a ellos continuar con esta labor y que se pueda cumplir esa misión. Vamos a considerar la palabra de Dios, del Dios viviente. Es importante tener la lectura bíblica. ¿La tiene? ¿Tiene su Biblia? Escójala, acójala, búsquela, léala, estúdiela y practique. Consideremos en el libro de Lucas, capítulo 23, desde el 44, y tiene como preámbulo, como título, Muerte de Jesús. Y lo leemos considerando la guía del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. La muerte de Jesús de Nazaret no es como la muerte de cualquiera, ni siquiera como la muerte de aquellos que también fueron crucificados. La crucifixión en ese tiempo era la ley de muerte para el peor, para la persona que había cometido el peor delito. La muerte de Jesucristo enfatiza la oportunidad para poder ser salvos. Si nosotros no hubiésemos tenido esa faceta de Jesucristo aquí en la tierra, si Jesucristo no hubiese dado su vida de la manera en como se ha escrito, como se ha mencionado, nosotros no hubiésemos tenido la oportunidad de ser salvos.